Esta es una historia creada para este canal. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. En la vasta llanura de la estancia de Areco, el viento no solo soplaba, susurraba promesas de libertad entre los sauces centenarios. Era allí, lejos del asfixiante protocolo de la ciudad, donde Isabel de Alvear, de 17 años, sentía que su alma podía respirar. Su padre, don Esteban de Alvear, un acaudalado terrateniente criollo, había trasladado a la familia a la estancia para huir del ambiente enrarecido de Buenos Aires, agitado por el reciente desembarco de los ingleses. Para don Esteban, era una medida de seguridad, para Isabel, un indulto inesperado. Isabel era la quinta esencia de la señorita de Alcurnia, piel clara, cabello castaño oscuro que caía en ondas suaves, recogido con un gran moño rosa y unos ojos celestes que, en la pampa, parecían robar el color al cielo. Había sido educada por institutrices francesas, dominaba el piano, el bordado y podía recitar a Rousseau. Sin embargo, todo ese refinamiento se sentía como un disfraz incómodo. Su corazón no latía al ritmo de los valses de salón, sino al galope salvaje de los caballos. Su vida en la casona de Montserrat era una sucesión de tediosas tertulias y lecciones de cómo ser una esposa adecuada para un buen partido. En Areco, en cambio, cada mañana era una invitación a la aventura. Con la complicidad de Dominga, su fiel criada y confidente, Isabel se escapaba a las caballerizas. Su destino era Estrella, un magnífico ejemplar de caballo andaluz que su padre le había traído de España. Estrella no era solo una yegua, era el símbolo tangible de su pasión y su única aliada en un mundo que intentaba encorsetarla. Las caballerizas eran un universo aparte, un lugar de olores fuertes a cuero, heno y sudor, donde la jerarquía social se sentía menos opresiva. Allí, los peones se quitaban la boina a su paso, un gesto de respeto que Isabel recibía con una mezcla de incomodidad y aprecio. Fue en ese entorno donde conoció a Tomás Aguirre. Tomás, de 25 años, era un hombre de la tierra. Moreno, de espalda ancha y manos curtidas, su presencia era un silencio imponente. No era un hombre de muchas palabras, pero su fama lo precedía, era el mejor domador de la zona. Se decía que podía calmar a un potro salvaje con solo un silbido y una mirada firme. Isabel lo había observado de lejos, fascinada por la conexión casi mágica que tenía con los animales. Era una autoridad natural, una que no venía de títulos ni de herencias, sino de la fuerza de su trabajo y su entendimiento del mundo natural. A finales de julio de 1806, la estancia se quedó sin su patriarca. Don Esteban partió a la capital para unirse a la organización de las milicias criollas y españolas contra los ingleses. La ausencia de su padre fue un respiro para Isabel, una oportunidad para expandir sus límites. Una tarde, mientras cepillaba a Estrella, sintió una sombra detrás de ella. Era Tomás. Llevaba sus bombachas rasgadas y manchadas de barro, y sostenía su boina entre las manos, un gesto que lo hacía parecer más vulnerable de lo que su físico sugería. Señorita, dijo Tomás, con una voz grave y baja que Isabel escuchó por primera vez tan cerca, he notado que monta con destreza, pero sin técnica. ¿Querría que le enseñe a hacerlo de verdad? Isabel se giró, sorprendida por la audacia de la propuesta. Por primera vez, sus ojos celestes se encontraron con los marrones oscuros de Tomás. No eran solo ojos, eran pozos de tierra fértil y misterio, y en ese instante, sintió un vuelco inesperado en el pecho. Dominga, que estaba cerca, intervino de inmediato, con el rostro pálido. Tomás. Eso no es apropiado para una señorita de su posición. Dominga, por favor, suplicó Isabel, con una intensidad que sorprendió a su criada. Solo quiero intentarlo. Pero la realidad se impuso. Isabel vestía un vestido de muselina, largo hasta los tobillos. Montar a horcajadas era impensable, y montar de costado con ese atuendo era una burla a la equitación. Con un gesto de frustración, Isabel señaló su falda. Tomás captó el mensaje. Su mirada se suavizó, y una chispa de picardía cruzó sus ojos. Entonces, ¿y si la sacamos a trotar, señorita? Solo para que vea cómo se mueve. ¿Podrías? Respondió Isabel, con una sonrisa que no había dedicado a nadie en meses. Me gustaría verla correr. Tomás la ayudó a subir a Estrella, acomodándola de costado, y luego montó a su lado. El paseo fue breve,
pero transformador. Isabel no solo vio a Estrella trotar, sintió la fuerza controlada del animal bajo la mano experta de Tomás. Dominga observaba desde la distancia, con las manos en la cintura, la encarnación del deber contra la libertad que se alejaba. A partir de ese día, la caballeriza se convirtió en el santuario de Isabel. Sus visitas se hicieron más frecuentes y largas. Ella no solo observaba, aprendía. Aprendía el lenguaje silencioso de los caballos, el significado de cada relincho, la forma correcta de tensar una rienda. Y aprendía a leer a Tomás. Él, por su parte, se abría lentamente. Le enseñaba a distinguir una cincha mal ajustada, a curar una herida leve, a entender el clima por el comportamiento del ganado. Se sorprendía de la curiosidad genuina de Isabel, de que una joven de alta cuna prefiriera el olor a estiércol al perfume francés. Sus conversaciones eran cortas, a menudo sobre el trabajo, pero cargadas de una electricidad silenciosa. Isabel empezó a montar a Estrella con una habilidad que superaba la mera afición. Un día, salieron juntos a recorrer la estancia. El sol de la tarde pintaba el horizonte de tonos dorados y rojizos. Llevaron a los caballos a beber a un arroyo. Mientras observaban el agua correr, el silencio se hizo denso, cargado de todo lo que no se decían. Tomás se acercó. Su mano, áspera y fuerte, tomó la de Isabel, suave y delicada. La condujo al tronco del viejo ombú, el testigo mudo de la pampa. Y la besó. No fue un beso impulsivo, sino una declaración. En ese contacto, Isabel sintió que todas las lecciones de sus institutrices, todas las expectativas de su padre, se desvanecían. En ese instante, bajo el ombú, Isabel de Alvear murió, y nació la mujer que sabía que no quería pasar el resto de su vida con nadie más que con ese peón. La felicidad fue breve. Los rumores, como el viento, viajaron rápido. En una sociedad obsesionada con la pureza de la sangre y los pactos económicos, la relación entre la hija del terrateniente y el peón era una afrenta que olía a escándalo y deshonra. A mediados de agosto, don Esteban regresó triunfante de la capital, con los ingleses derrotados. Pero su victoria se amargó al escuchar los chismes. Esa noche, el comedor de la estancia fue el escenario de una tormenta. Esto es inadmisible. Una vergüenza. Bramó don Esteban, golpeando la mesa con tal fuerza que los cubiertos temblaron. Su rostro, habitualmente severo, estaba desfigurado por la ira. Isabel se mantuvo firme, aunque su corazón latía desbocado. Padre, yo lo amo. Amar. Escupió don Esteban. Tú no sabes lo que es el amor. Sabes lo que es el capricho, la desobediencia. No permitiré que mi hija se mezcle con un peón. La decisión fue fulminante, Isabel sería sacada de la estancia al amanecer. Sería enviada a la casona de San Isidro, bajo la estricta vigilancia de su tía Clara. Isabel no derramó una lágrima frente a su padre. Solo apretó los labios hasta que se volvieron blancos y miró por la ventana, hacia la pampa oscura. Se despidió en silencio de la libertad, de Estrella y de Tomás, sin saber si volvería a verlos. Dominga, con el rostro surcado por las lágrimas, preparó los baúles. Partieron al amanecer, dejando atrás el único lugar donde Isabel había sido verdaderamente ella misma. Pocos días después, la estocada final. Su padre ya había arreglado su compromiso con don Fermín del Solar, un acaudalado viudo de 60 años con tierras en Entre Ríos. Solo entonces, en el camino a su encierro, Isabel de Alvear lloró. Lloró por el amor perdido, por la libertad robada y por el futuro que le era impuesto. La casona de San Isidro se alzaba sobre la parte alta de las barrancas, un monumento de piedra y adobe a la rigidez social. Rodeada de naranjos y jazmines, su belleza era fría, casi punitiva. Con paredes gruesas, techos de tejas y ventanas enrejadas, el lugar era un silencio sepulcral que ni el canto de los orzales lograba romper. Era la antítesis de la pampa abierta. Allí reinaba doña Clara, la tía de Isabel. Una mujer devota, rígida y cuya vida entera giraba en torno a las apariencias y el que dirán. Para ella, Isabel no era una sobrina, sino un escándalo a contener, una mancha en el inmaculado lienzo del apellido Alvear. Isabel llegó a San Isidro con el corazón hecho añicos. La habían arrancado de la tierra, de los caballos, de Tomás.
El dolor era un nudo frío y constante en su pecho que ni el sol de la barranca lograba disipar. Su padre, don Esteban, había sido inflexible, y su sentencia resonaba en cada rincón de la casona: no permitiré que mi hija se mezcle con un peón. El día a día era una tortura. Doña Clara no perdía oportunidad para recordarle su vergüenza. Una señorita de tu posición, Isabel, debe pensar en el deber, no en caprichos de peones, le sermoneaba la tía durante el desayuno, mientras Isabel apenas probaba el mate. El deber es con Dios y con tu familia, no con la pasión vulgar, continuaba, con la voz seca como el pergamino. Isabel se refugiaba en el silencio. Su único consuelo era la presencia de Dominga, quien la mimaba y la protegía con la ferocidad de una madre. Dominga era el último hilo que la unía a la libertad de Areco. Mientras Isabel languidecía en San Isidro, don Esteban, en la capital, avanzaba con el acuerdo matrimonial. El elegido era don Fermín del Solar, dueño de vastas tierras en Entre Ríos. Don Fermín era conocido por su severidad y su obsesión por los negocios. Había perdido a su esposa hacía 6 años y, sin herederos, veía en Isabel la oportunidad de asegurar su linaje. Para don Esteban, era un pacto conveniente, un buen partido que restauraría el honor y la fortuna de la familia. Isabel sentía una repulsión silenciosa hacia su prometido. En las pocas visitas que don Fermín hizo a la casona, ella notó que él no la veía a ella, sino a una propiedad, un medio para un fin. Nunca le preguntó por sus gustos, sus sueños o sus miedos. Sus conversaciones giraban invariablemente en torno al ganado, las cosechas y la política. Su mirada era fría, calculadora, y su mano, cuando la tomaba, se sentía como un cepo. Es un hombre de bien, Isabel. Un hombre serio, le decía su tía, como si la seriedad fuera la única virtud necesaria para el matrimonio. Pero Isabel soñaba con casarse por amor, con la pasión desbordada que había sentido bajo el ombú. Su destino, sin embargo, estaba sellado por la conveniencia. En San Isidro, sus días transcurrían entre el bordado, la lectura de libros que ya no la entretenían y la escritura de cartas de amor que nunca se atrevía a enviar. Por largas horas, se quedaba mirando por el ventanal hacia el río, el ancho y caudaloso río de la Plata. En su imaginación, el río se convertía en el arroyo de Areco y esperaba, contra toda lógica, que Tomás, por un milagro divino, cruzara las aguas para buscarla. La tía Clara insistía en su adoctrinamiento: obediencia, deber, honra. Pero Isabel solo pensaba en los ojos oscuros de Tomás, en sus manos firmes que sabían de la tierra y de los caballos, y en la libertad que sentía cabalgando a su lado. Esa libertad se había convertido en un recuerdo doloroso, un fantasma que la perseguía en el encierro. Su tristeza se transformó en una determinación silenciosa. No se dejaría quebrar. Mientras su cuerpo estaba prisionero, su mente viajaba a Areco. Recordaba el olor a heno, el sonido del silbido de Tomás, la sensación del beso. Esos recuerdos eran su arma secreta, su resistencia. Mientras tanto, en Areco, Tomás Aguirre seguía trabajando. El recuerdo de Isabel era un puñal doloroso clavado en su pecho. Cada trote, cada amanecer, le recordaba la injusticia de las clases sociales. Tomás no era un hombre de rendirse. Buscaba la forma de acercarse a don Esteban, de demostrar su valía, de convencerlo de que su amor era genuino. Pero sabía que era una batalla perdida. Don Esteban no vería en él a un hombre, sino a un peón, a una amenaza a su linaje. La noticia de la boda, pactada para abril, llegó a Areco como un rayo. La desesperación se apoderó de Tomás. No podía permitirlo. Su amor por Isabel era más fuerte que el miedo a la deshonra o a la ira del terrateniente. Tenía que actuar. Con la ayuda de un viejo cochero que hacía viajes esporádicos a San Isidro, Tomás escribió una carta. No era una carta de súplica, sino una declaración de guerra contra el destino impuesto. En ella, le confesaba su amor y le pedía lo impensable: que huyera con él. Los milagros no existían para los peones, y Tomás lo sabía. Su amor por Isabel era un desafío a todo el orden social. Cuando se enteró de que la boda con don Fermín sería en abril de 1807, supo que el tiempo se agotaba. La carta que le confió al viejo cochero no era solo una misiva, era un último y desesperado intento de rescate. San Isidro, abril de 1807.
La casona de doña Clara bullía de actividad. El casamiento estaba pactado para el día 12. Flores blancas, manteles bordados, el ensayo de valses, todo contribuía a crear una atmósfera de falsa felicidad que asfixiaba a Isabel. Unos días antes, el cochero de don Esteban, aprovechando una entrega de enseres para la boda, deslizó la misiva a Dominga. La criada, con el corazón latiéndole desbocado, se la entregó a Isabel en la intimidad de su habitación. Isabel leyó la carta de Tomás. Sus ojos devoraron cada palabra, cada confesión de amor, cada súplica de fuga. Las lágrimas, que habían estado contenidas por meses, fluyeron sin control. Se abrazó a Dominga, sintiendo que, por fin, no estaba sola en su desesperación. Tomás le pedía que lo encontrara el día de la boda en el cruce del Camino Real, a pocas leguas de la casona. Isabel caminaba por los pasillos como una sombra, con el corazón ausente. Estaba en una encrucijada existencial. Por un lado, el camino del deber, la obediencia a su padre, una vida de riqueza y respeto social junto a un hombre que no amaba. Por otro, el camino de la pasión, la incertidumbre, la renuncia a todo lo que conocía por un amor prohibido. Pensar en don Fermín del Solar era un tormento. Recordaba sus pocas interacciones, la frialdad de su mirada, su obsesión por el ganado y la política. Él no la veía, veía un vientre para herederos y una alianza de tierras. ¿Qué hago, Dominga? Susurró Isabel una noche, mirando la luna a través de la reja. Mi niña, el corazón sabe la respuesta. Pero el camino del corazón es el más duro, respondió la criada, acariciando su cabello. La llegada de los invitados intensificó la presión. Uno de los primeros fue su primo, don Pedro de Alvear, un joven perspicaz y cercano a Isabel. Una noche, mientras la luna iluminaba los naranjos, Isabel tomó una decisión. Se acercó a Pedro y, con voz temblorosa, le confesó su amor por Tomás y la propuesta de fuga. Pedro la escuchó en silencio. Sintió un pinchazo de culpa al pensar en la herencia que la huida de Isabel le dejaría, pero el brillo desesperado en los ojos de su prima era más real que cualquier título de propiedad. ¿Me ayudarías a escapar?, preguntó Isabel, con la voz apenas un hilo. Pedro asintió. Haré lo que sea necesario, prima. No puedo verte morir en vida. El plan se fraguó en secreto. Pedro se encargaría de distraer a los guardias y a la tía Clara, asegurándose de que la puerta trasera estuviera sin llave. Dominga prepararía lo esencial. La madrugada del día de la boda, el 12 de abril, el aire estaba cargado de la promesa de jazmines y el miedo. Isabel se vistió con la ropa más sencilla que tenía, un vestido de percal oscuro. Con la ayuda de Dominga, guardó unas pocas pertenencias en una bolsa de cuero, un relicario, un par de monedas y la carta arrugada de Tomás. Que Dios te guíe, mi niña, sollozó Dominga, abrazándola por última vez. Isabel se deslizó por la puerta trasera. El silencio de la noche era roto solo por el latido de su propio corazón. Pedro la esperaba con Estrella, ensillada y lista. Ve, prima. Y no mires atrás, le dijo Pedro, con una mezcla de tristeza y admiración. Isabel montó a Estrella. No a la usanza de una señorita, sino a horcajadas, sintiendo la fuerza y la libertad de la yegua bajo ella. Cabalgó hacia el noreste, con el viento como único testigo de su acto de rebeldía. El sol ya estaba alto cuando Isabel llegó al cruce indicado en el Camino Real. Y allí estaba él. Tomás, con su caballo, su boina y su mirada firme. Isabel desmontó y corrió hacia él. ¿Es tarde?, preguntó ella, con lágrimas de alivio y miedo. Tomás no respondió con palabras. Solo la abrazó con una fuerza que le recordó que estaba viva, que había elegido la vida. Nunca es tarde para la libertad, mi estrella, susurró Tomás, usando el nombre de la yegua como un código secreto de su amor. Sellaron el encuentro con un largo beso, un beso que sabía a tierra, a promesa y a futuro incierto. Él le dijo que la amaba y que, si bien su vida iba a cambiar drásticamente, él la cuidaría y no le haría faltar nada. Durante días, cabalgaron. Recorrieron caminos polvorientos, durmiendo bajo el vasto cielo de la pampa, alimentándose de lo poco que llevaban. Isabel, la joven educada en el lujo, descubrió una resistencia que no sabía que poseía. El miedo se mezcló con la exaltación de la aventura.
su destino era Santa Fe. Allí, encontraron trabajo en una hacienda. Las habilidades de Tomás con la doma de caballo se hicieron visibles de inmediato, asegurándoles un puesto. Isabel, por su parte, se unió a la cocina como aprendiz. Para sorpresa de todos, y de ella misma, descubrió que la tarea de amasar pan y preparar guisos era gratificante. Era un trabajo honesto, un trabajo que le daba un valor que las tertulias nunca le habían ofrecido. Cada día, agradecía el valor de haber tomado esa decisión. Isabel no volvió a ver a su padre. Don Esteban, herido en su orgullo y en su honor, nunca le perdonó su desobediencia. Isabel supo, por cartas indirectas, que su primo Pedro se había hecho cargo de los negocios de la familia, cumpliendo, sin querer, la profecía de su huida. Isabel y Tomás se casaron en una sencilla ceremonia en la pequeña capilla del pueblo. No hubo manteles bordados ni valses, solo la promesa sincera de dos almas que habían luchado por su derecho a estar juntas. Ahora vivían una vida sencilla pero plena. Cuidaban la estancia, criaban caballos, y cada noche se sentaban en la galería, bajo un cielo estrellado que era mucho más hermoso que el techo de cualquier salón. Nunca más volvieron a la estancia de Areco, ni a los salones, ni a los bailes. Pero Isabel nunca lo lamentó. Había elegido el amor, y en ese amor, en la tierra áspera y honesta de Santa Fe, había encontrado su verdadera y duradera libertad. Si esta historia te gustó, te invitamos a suscribirte, tocando la campanilla roja. Gracias, nos encontramos en la próxima historia.